Ya, entonces, como siempre, partimos con una pequeña introducción de los contenidos que vamos a ver. Dado que su control es el miércoles, la materia que vamos a ver hoy día es 100% relacionada a las ayudantías pasadas y a lo que les va a entrar en el control, ¿ok? Entonces tenemos lo que son las propiedades de los eventos, es decir, que por ejemplo A intersección B se va a calcular con la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección entre las dos, y acá hay como un... Claro. La A unión B significa que los elementos pueden corresponder a A, o a B, o a ambos. Por eso se denota como todo el conjunto, ¿ya? El complemento, es decir, todo lo que no corresponde a la probabilidad. Por lo tanto, es 1 menos la probabilidad normal, va a ser la probabilidad del complemento, ¿ya? Después tenemos que A va a ser un subconjunto de B. Generalmente últimamente no lo hemos visto, pero igual es bueno que lo sepan. Yo la verdad es que no lo he visto en ninguna de las pruebas o controles que han preguntado, pero se calcula de esta manera, que va a ser la probabilidad de B menos la probabilidad de A, ¿ya? Después tenemos las acciones de probabilidad. Sabemos que todas las probabilidades de cualquier conjunto, bueno, en un ejercicio específico, tienen que sumar 1. Por lo tanto, el espacio muestral va a ser 1. Por el otro lado tenemos los axiomas de aditividad, es decir, si por ejemplo A sub 1 y A sub 2 son eventos excluyentes, las probabilidades totales van a ser la suma de estos dos, ¿ya? Finalmente tenemos la probabilidad condicional, que va a ser, por ejemplo, dado que hoy día está lloviendo, ¿cuál es la probabilidad que llueva mañana? Y acá se tiene que calcular la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B, y esto tiene regla de multiplicación, es decir, si es que, por ejemplo, tenemos alguna incógnita en algún lado, por ejemplo, en la intersección, y tenemos estos dos datos, podemos pasar el B multiplicando, ¿ya? La independencia, les vuelvo a recalcar, el ejercicio siempre que les preguntan independencia, es decir, hay independencia en los eventos, son eventos independientes, etcétera, ¿ya? Entonces, cada vez que haya independencia, ustedes saben que la probabilidad condicional A dado B va a ser la multiplicación entre las dos probabilidades, y la intersección también va a ser la multiplicación, ¿ya? Si tenemos una unión, por ejemplo, volviendo un poco más arriba, y si hacemos acá, ¿dónde está? Acá, ya, está, ¿cierto? Eh, y solamente, por ejemplo, nos dan la unión, la probabilidad y esta, nosotros sabemos que podemos calcular la intersección como la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿ya? Pero si tenemos otra incógnita, por ejemplo, en la unión, tenemos que ir reemplazando dentro de la misma ecuación, ¿ya? Eh, Eso por un lado. Después tenemos el tema del teorema de las probabilidades totales. Las probabilidades totales, tanto con el teorema de Bayes, lo pueden confundir un poco con la probabilidad condicional, ¿ya? Pero acá tienen que tener en consideración de que el teorema de las probabilidades totales siempre va a tener como un conjunto mayor, y dentro de ese conjunto mayor van a ir distintas cosas que ustedes pueden ir calculando. Por ejemplo, tenemos un curso, tenemos distintos cursos, ya distintos cursos de estadística, y ustedes necesitan saber cuál es la probabilidad de que todas esas secciones hayan mujeres, ¿cachai? Entonces, como las mujeres van a ser el foco central y hay distintas probabilidades que van a ser los distintos cursos, ustedes tienen que ir sacando, por ejemplo, el total del curso por las mujeres, la otra total del curso por las otras mujeres, más el total del curso por las otras mujeres, y ahí van a tener la probabilidad total de cuántas mujeres hay, por ejemplo, en todas las secciones, ¿ya? Y después les pueden preguntar, a raíz de esa misma situación, algo con el teorema de Bayes, que va a decir, dado que en el curso 1 hay 10 mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que en ese curso hayan hombres? Ejemplo, y ahí tienen que utilizar los mismos datos que tenían en la parte anterior y ir reemplazando las fórmulas, ¿ya? Finalmente teníamos la variable aleatoria discreta, sabemos de que esta variable va se puede ir ordenando, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene un orden, y sabemos que tanto la esperanza como su varianza se pueden calcular como la suma del valor que estamos buscando por su probabilidad y la varianza a partir de esta fórmula, ¿ya? La esperanza también se conoce como la media y también la podemos identificar con el signo de mu, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí de cómo se ven las fórmulas? Fui muy rápido en algunas tienen dudas o en otras no. Si es que me pueden decir, estaría súper para seguir avanzando. ¿Todo bien?
Espero que sí. Ya. Entonces comenzamos con la ayudantía. La ayudantía, si no me equivoco, tiene 4 ejercicios, ¿ya? Idealmente, si es que ustedes me pueden ir diciendo cómo harían el ejercicio, para saber si están cachando un poco de la materia, si es que han estudiado algo, y de ahí yo lo voy desarrollando, ¿ya? Dice así. Para los autos Tesla, la probabilidad de que el auto frene si es que hay una colisión adelante es de 0,95 y de la que frene por error sin que haya una colisión adelante es de 0,03. Si la probabilidad de que haya una colisión es de 0,01, ¿cuál es la probabilidad de que el auto frene? A simple vista, ¿a qué tipo de ejercicio creen que nos estamos refiriendo en este ejemplo, en este ejercicio? ¿Alguno tiene una idea? ¿No? Ya. Vamos a volver a leer. Si nos están diciendo la probabilidad de que el auto frene si es que hay una colisión adelante es de 0,95. Si se están dando cuenta, acá están condicionando el ejercicio. Por lo tanto, un evento está pasando dado que sucede otro evento, ¿ya? Y eso se conoce como la probabilidad condicional. Dado que está pasando algo, pasa otra cosa. O dado que hay un suceso, va a pasar algo, ¿ya? Entonces acá nos están diciendo la siguiente información. Nivel complemento. Versus a complemento. Ya, entonces si nos están diciendo de que la probabilidad de que el auto frene, si es que hay una condición adelante, es de 0,95. Entonces acá nosotros podemos decir que la probabilidad de A dado B va a ser de 0,95. Y lo vamos a ver reflejado en esta parte de la ramita del árbol, ¿ya? 0,95. Y dado que las probabilidades, acá ustedes saben de que siempre van a sumar 1, la probabilidad de que haya una colisión y que el auto no frene va a ser de 0,05, ¿ya? Y esto, el dato de acá lo sacamos plenamente del ejercicio. Después nos dice, y la probabilidad de que frene por error sin que haya una colisión adelante es de 0,03. Es decir, de que el auto frene sin que haya una colisión adelante es de 0,03. Entonces 0,03. Probabilidad. Y finalmente, o bueno, más que finalmente, análogamente, la probabilidad de que no haya una colisión y no haya frenado es de 0,97. ¿Ya? Y por último nos están diciendo, si la probabilidad de que haya una colisión es de 0,1, 0,01, y nuevamente lo anotamos, es decir, la probabilidad de A es de 0,01, y estaría acá. Por lo tanto, la probabilidad condicional a eso, es decir, que no frene, va a ser de 0,99. Y ahora sí, nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el auto frene? ¿Qué de todas estas variables nos están preguntando? La probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad de A complemento, B complemento, perdón. ¿Qué nos están preguntando? ¿Alguien que me pueda decir? ¿La de B? La de B, ¿cierto? Entonces, nuestra incógnita va a ser la probabilidad de B. Y acá ustedes se preguntarán, ya, ¿y cómo calculamos la probabilidad de B? Si es que solamente tenemos la probabilidad condicional de que suceda algo versus la probabilidad de que suceda el mismo evento, pero no tenemos en ningún lado un valor que nos dé de B, ¿ya? Si volvemos un poco al resumen que les tenía arriba, tenemos acá el axioma de aditividad, que nos dice
que si los eventos son excluyentes, vamos a hacer la suma de ambos eventos, ¿ya? Por lo tanto, como acá tenemos el mismo evento, pero en eventos separados, es decir, de que haya una colisión y que no haya una colisión, vamos a tener que sumar estas dos ramitas de acá. Esta, O sea, Espérate, ¿y pasó algo con la... ya. Entonces, como tenemos que seguir calculando la probabilidad de B, lo más fácil para poder calcular la probabilidad de B es ir multiplicando estas ramitas de acá más esta ramita de acá. Y ahí vamos a obtener la probabilidad de B. Es decir, nos va a quedar que es 0.95 por 0.01 más 0.03 por 0.99. ¿Ya? Que se lo podemos escribir a partir de las mismas probabilidades como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de que suceda A más la probabilidad de A condicional dado B por, mentira acá. Ah, no, sí está bien, por la probabilidad de A por la probabilidad de A complemento, ¿ya? Entonces, si multiplicamos, esto nos va a decir que la probabilidad de que el auto frene, que el auto frene va a ser de 0.0392, ¿ya? Ahí ya tendríamos parte del ejercicio completo. Sin embargo, generalmente en los controles o en las pruebas te dan punto por dar una conclusión al respecto. Ya entonces, siempre les aconsejo, para que tengan puntos, que digan finalmente que la probabilidad de que el auto frene es de 0.0392. ¿Ya? Y ahí tendrían el puntaje completo del ejercicio. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O van bien? yo no entendí por qué se tiene que multiplicar por la probabilidad de A y de A complemento. Ya, mira. Acá nosotros tenemos la incógnita, que va a ser la probabilidad de B, ¿cierto? Y la probabilidad de B en este caso está sujeto a que suceda como algo. Mira, si volvemos a la probabilidad condicional y también a la probabilidad de aditividad, que sabíamos que si dos eventos son excluyentes, se puede hacer la suma de ambos eventos. Es decir, en este caso, tenemos la probabilidad de que haya una colisión y la probabilidad de que no haya una colisión. Y estos están sujetos efectivamente de que el auto va a frenar, ¿ya? Si nosotros escribimos la fórmula de la probabilidad condicional, que sería la probabilidad de A dado B, mentira, acá no dije nada. Ya, entonces, teníamos ese punto de la probabilidad de la aditividad, que si son dos eventos independientes, tú tenés que sumar estos eventos para tener como la probabilidad final que nosotros estamos buscando. En este caso, acá nuestra incógnita va a ser la probabilidad de B, ¿ya? Y como la probabilidad de B está sujeta a que, dado que sucede una cosa, el auto va a frenar, dado que no hay colisión, el auto puede no frenar, hay una probabilidad de por sí sola en este ejercicio, ¿ya? Entonces, para poder sacar la probabilidad final, lo único que tenemos que hacer es multiplicar estos dos. Siempre que haya una condición al respecto y tenéis que calcular una probabilidad X, que sería B en este caso, van la multiplicación de ambos, es decir, la probabilidad que suceda el evento mayor, dado la probabilidad de que sucedan ambos, más la otro lado de la patita. ¿Cachai? De que no frene, perdón, de que no haya una colisión y de que sí frene. No sé si quedó un poco más claro. Ya, sí, perfecto. Súper. Ya. Después nos dicen, si el auto no frenó, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido una colisión? Acá, ¿qué ejercicio creen que nos están preguntando? ¿Cómo tiene que ser la probabilidad que tenemos que buscar? Es como
A complemento dado B complemento. Súper. La probabilidad de A complemento dado B complemento. Es decir, si el auto no frenó, ¿cuál es la probabilidad de que haya una colisión? Y como ya les había dicho en ayudantías anteriores, siempre que nos pregunten de probabilidades condicionales, se anota de manera al revés a lo que les estaban preguntando. En este caso, que no frenó va a ser B, y la probabilidad de que no haya una colisión es A, ¿cierto? A complemento y B complemento. Por lo tanto, siempre va a ir A complemento dado B complemento, ¿ya? Eso para que sepan, siempre se va a anotar al revés. Entonces, si buscamos esta probabilidad, nosotros sabemos que la función, o más que la función, la formulita para sacar la probabilidad del complemento va a ser la probabilidad de A complemento inter B complemento partido en la probabilidad de B complemento. ¿Ya? Y si se dan cuenta, tenemos los datos, ¿ya? Tenemos la probabilidad de bueno, la de B complemento no la tenemos como tal, pero nosotros sabemos que el complemento va a ser 1 menos la probabilidad de B, ¿ya? Y acá la probabilidad de la intersección, es decir, si vuelvo acá un poco más arriba, tiene que ser la probabilidad de que ocurra el evento, es decir, aquí, por la probabilidad que tenemos acá, ¿ya? Es decir, que ocurra como el suceso, la condición que hay versus la probabilidad de que efectivamente ocurra, ¿ya? Entonces lo anotamos y va a ser, voy a subir un poquito para tener los datos, sería 0.97 por 0.99 partido en 1 menos 0.0392, ¿ya? Entonces acá nos da como resultado de 0.9995, ¿ya? Finalmente vamos a tener que la probabilidad de que no haya, la probabilidad de que el auto haya frenado, dado que no hubo una colisión, va a ser de 0.9995. Javi, ¿tienes una pregunta? Javi, voy a anotar pregunta. ¿Me escucháis ahí? ¿Ya? Sí, hay un poco, pero con mucho ruido. Sí, te voy a escribir mejor. Vale. La probabilidad de que el auto no frene, dado que no hubo una colisión, es de 0.9995. Ya. Mira, la intersección no es siempre la multiplicación. Como de manera general, si es que hay eventos independientes, nosotros vamos a tener que la intersección se va a multiplicar sí o sí, ya, volviendo acá al ejercicio, perdona, al resumen que les tenía yo. ¿Ya? Siempre que te diga que el evento va a ver independencias, se van a ir multiplicando. En este caso, dado que estábamos viendo unas ramitas, ya que va a ocurrir un evento, dado que ocurre el otro, para poder calcular las probabilidades de cada una de las ramas, uno tiene que ir multiplicando de un lado para el otro. Es decir, el 0,99 se tiene que multiplicar sí o sí con el 0,97 para que te dé el valor, ¿ya? ¿Por qué te digo que solamente en estos casos funciona y además cuando hay independencia? Porque generalmente cuando tenemos como todos los datos y te dan específicamente la intersección y te dan la unión y lo podemos como realizar en un diagrama de Venn, tú ocupáis la probabilidad normal, que si tenemos la probabilidad intersección B, va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos acá como podemos cambiarlo de un lado para el otro, sería la probabilidad de A, chuta,
menos la probabilidad de A unión B, ¿ya? Y acá nos están diciendo que tendríamos que calcular esta intersección, ¿ya? En este caso, tú no podías hacer un diagrama de árbol para poder reflejar el ejercicio, ¿ya? Porque vamos a tener, no tenemos eventos como que uno, sucede uno y sucede el otro, ¿ya? Acá sí o sí va a haber una colisión y el auto va a frenar. No podéis poner, por ejemplo, en un universo de que hay colisión versus que el auto frena, ¿cachai? Porque el auto podría perfectamente frenar, pero no está sujeto a que realmente haya una colisión o no, ¿cachai? Son eventos que, entre comillas, irían por separado. O sea, no van por separado porque ocurren en una, como en una secuencia, ¿cachai? Uno puede hacer un diagrama de Venn, en este caso, por ejemplo, que se consuma el té y el café, té y café. Tú sabes que una persona así puede sacar algo al azar y vaya a tener una cuestión que es té y vaya a tener otra persona que puede consumir café o que pueden consumir ambas o que pueden consumir o una de las dos, ¿ya? En este caso tú no puedes sacar un evento al azar en el diagrama de Venn, por ejemplo, dado que puede suceder en cualquier momento, es una probabilidad general que te están preguntando, no por un evento en específico, ¿cachai? Siempre que ustedes encuentren que se puede realizar un ejercicio a partir de un diagrama de Venn, tenéis que seguir esta misma fórmula, ¿ya? En el caso de que ustedes encuentren que se puede hacer por un diagrama de árbol, como en este caso, que solamente hay dos opciones, en que las opciones van condicionadas a un evento, hagan el diagrama de árbol y tienen que ir multiplicando y sumando respectivamente de lo que le están preguntando, ¿ya? Hay un ejemplo muy similar a este de multiplicaciones en la ayudantía 1, ya para que después la puedan revisar y les quede un poco más claro, ¿ya? ¿Bien ahí? ¿Se entendió un poco más? Ya, súper. Entonces el ejercicio número 2 dice lo siguiente. A raíz de la pandemia mundial, se sabe que un individuo puede contagiarse del COVID-19 y que puede ser cualquiera de las variantes que andan circulando. Actualmente se sabe que contagiarse con la variante Delta tiene una probabilidad de 0.5, mientras que contagiarse con la variante de Omicron tiene la probabilidad de 0.65. En un mundo idílico se supone independencia entre ambos eventos, ¿ya? Acá al tiro nos están diciendo que hay independencia, por lo tanto, recordarse de las fórmulas que teníamos antes. Si nos están preguntando, por ejemplo, la probabilidad de A inter B, vamos a saber que va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B, versus si nos están diciendo A dado B, también va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si nos están preguntando, por ejemplo, la unión, ¿ya? La probabilidad de A unión B, nosotros sabemos de que podemos hacer cambios en las distintas partes de la ecuación, dado que va a valer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, A unión B sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, que sería A inter B, pero nosotros sabemos que este valor se calcula como la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿ya? Estas son las tres cositas que hay que tener en consideración cuando nos están diciendo un ejercicio que es con independencia, ¿ya? Javi, me dijiste, puede ser el complemento de la intersección. ¿A qué te referías con eso? ¿Con el ejercicio anterior? ¿O a qué? Ya, es que mira, en este caso no podí, si te están diciendo la intersección, que en este caso sería el I, tenéis que calcularlo de esta manera, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo el ejercicio. Ah, perdón, me estáis diciendo de que la forma en que calcular este ejercicio se calculaba como el complemento de la intersección, ¿verdad? Sí, se calcula con el complemento de la intersección. Súper. Ya, entonces, dado que la Javi se nos adelantó, primero voy a definir las variables, ¿ya? En este caso va a ser CA contagiarse con delta. Y CAB contagiarse con Omicron, ¿ya? Entonces, tenemos también, adicional,
que la probabilidad de A, es decir, contagiarse de Delta, va a ser de 0.5. La probabilidad de contagiarse de Omicron va a ser de 0.65. Y como son eventos independientes, podemos ocupar las cosas que nos piden acá con las distintas fórmulas que tenemos a continuación. ¿Ya? Como bien había dicho la Javi, el ejercicio nos está diciendo cuál es la probabilidad de que un individuo no se contagie de COVID, es decir, los complementos. Y como nos están diciendo de que no se contagie con ninguna de las dos, tiene que ser la probabilidad de la intersección, pero del complemento. ¿Ya? En este caso, sería la probabilidad de A complemento inter B complemento. ¿Ya? Es decir, que no se contagie con ni una ni con la otra. A complemento, pues, ¿qué valor tiene que tener? Así están los datos acá. 0,5, súper. Y dado que estamos hablando de independencia, se van multiplicando las probabilidades. La del B complemento, ¿cuál tiene que ser? 0.35. 0,35, súper. Entonces, la probabilidad de que efectivamente un individuo no se contagie tiene que ser 0.5 por 0.35. ¿Ya? Entonces, esta probabilidad nos da 0.175. ¿Ya? Y como les había dicho antes, siempre tienen que dar una respuesta y sería la probabilidad de que un individuo no se contagie de COVID es de 0.175. Ahí después cuando le suba bien la pauta va a quedar mucho más ordenado, ¿ya? Después nos dicen, ¿cuál es la probabilidad que un individuo se contagie con al menos una de las dos variantes? ¿Qué significa que se contagie con al menos una de las dos variantes? Tenemos dos opciones siempre de ejercicio, que va a ser, bueno, tres, pero tenemos la probabilidad de la intersección, A inter B, la probabilidad de la unión, y el complemento, la condicional, A dado B. ¿Ya? Generalmente esos son todos. En este caso, no es directamente la unión menos la intersección, Javi, sino que es la unión. ¿Por qué? Porque nos están diciendo con al menos una de las dos variantes. Nosotros sabemos que la unión va a ser o es A, o es B, o son las dos, que en este caso sería la intersección. ¿Ya? Como es la intersección, perdón, como es la unión, que es o es A, o es B, o son las dos, porque están diciendo al menos una de las dos variables, la que tenemos que ocupar va a ser la probabilidad de la unión. ¿Ya? La probabilidad de la unión, A unión B, sabemos que va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, que va a ser A inter B. Y nuevamente todos los datos los tenemos. Tenemos lo que es la probabilidad de A, tenemos la probabilidad que es B, y la de la intersección la calculamos en el ejercicio anterior. Por lo tanto, solamente nos queda reemplazar 0.5 más 0.65 menos 0.175. Por lo tanto, la probabilidad de que se contagie un individuo con al menos una de las dos variantes va a ser de 0.975. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que un individuo se contagie con al menos una de las dos variantes
es de 0.975. ¿Bien hasta ahí? Súper. La pregunta se nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo se contagie solo con un tipo de variante? Y sí, Javi, ahora sí es lo que había dicho antes, que sería la intersección, perdón, la unión menos la intersección, ¿ya? Ahí les voy a explicar un poco, déjenme responder una pregunta antes, que dice, lo que sacamos antes es la intersección, ¿no eran los complementos? Acá en la pregunta B nos están diciendo con al menos una de las dos variantes, ¿ya? Como es una de las dos variantes, nosotros sabemos que las probabilidades de que se contagien era de 0,5 y 0,75, ¿ya? Por eso solamente hay que calcularnos con las probabilidades en específica. Las que calculamos en la A, que era la probabilidad de que un individuo no se contagie, sí es la intersección de los complementos, ¿ya? Sería A complemento menos B complemento. ¿Ahí quedó más claro, Tania? Ay, claro, sorry. Una muy buena acotación. Acá, la probabilidad que habíamos calculado antes específicamente era de los complementos. Entonces acá lo que a mí se me faltó agregar era 1 menos 0.175. ¿Ya? Muy buena observación. Muchas gracias. Entonces ahora lo voy a calcular bien. ¿Qué sería? 0.5 más 0.65 menos 1 menos 0,175. Ya, entonces la probabilidad de que se contagie con al menos una de las dos variantes era 0.325. Ahí sí. Gracias por la acotación. Y ahora sí con la pregunta número C, que decía, ¿cuál es la probabilidad de que se contagie con solamente un tipo de variante? Como la Javi antes había mencionado, acá tenemos que sacar qué va a ser que se contagie. Acá voy a hacer un dibujito. Tenemos acá la variante Delta y la variante Omicron, ¿ya? Y nos están preguntando con solamente uno, es decir, o que solamente sea A o que solamente sea B, ¿ya? Si nosotros vemos que es solamente A o que es solamente B, sabemos que la unión considera o es uno o es otro o son los dos, ¿ya? Entonces, como es uno o es otro o son los dos, vamos a tener la probabilidad de A unión B, ¿ya? Pero como están diciendo o es A o es B o son los dos, y ese son los dos en la intersección, tenemos que restarle la intersección, ¿ya? Menos A inter B. Y es decir, a este mismo dibujito que tengo acá, lo que le vamos a estar restando va a ser esta parte de acá. Lo voy a poner en negro. Todo eso hay que restárselo, ¿ya? Y ahí tendríamos solamente la probabilidad de que sea esta parte de A o solamente esta parte de B, ¿ya? Y ahí estaríamos calculando que es la probabilidad de la unión menos la probabilidad de la intersección. Anaí, dime. La probabilidad de A o B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Claro, así como uno calcula la probabilidad de la unión en general. Pero acá, como estoy calculando o es A o es B o son las dos, hay que volver a restarle esa intersección. ¿Ya? En este caso decía solo un tipo de variante. ¿Qué O sea, cosa? la intersección se elimina. Sí, pues por eso. Y por eso solamente va a ser acá, o es solo A, o es solo B. ¿Ya? Pero lo que me causa duda es que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de la suma de cada una por separado Sí, pues, menos la intersección. pero es Entonces, que por ¿por qué? eso, mira, Ujú. si bien uno lo escribe así, la probabilidad
la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Acá lo que nos está diciendo la unión es que o puede ser A, o puede ser B, o van a ser las dos, ¿ya? Pero si es un menos, eso no B estoy entendiendo. A inter B, ¿ya? Mira, la probabilidad de la unión, como ya te había dicho, o es una, o es la otra, o son las dos. Nosotros ocupamos esta ecuación generalmente cuando estamos hablando, cuando estamos viendo como una ecuación en general, ¿ya? Acá a esta parte de la formulita nos estaría faltando la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A inter B, que va a ser lo que es la unión, ¿cierto? A unión B. Lo que nos están diciendo acá, si bien hay que restarle esta parte de la unión, solamente nos están pidiendo una parte de las variantes, ya que sería la probabilidad de A o la probabilidad de B. Pero aún así hay que volver a restarle esta intersección, ¿ya? Porque va a ser o es una o es la otra, sí o sí. Y a pesar de que le estemos restando esa parte, y sabemos lo que significa, o es solamente la de A, o es solamente de la B, o es la intersección, como te está diciendo, o es A o es B o es la intersección, te da las tres alternativas de que podría ser la unión de ambas, ¿cachai? Y sí o sí, acá hay que volver a restarle esta intersección para que quede o solamente A o solamente B. ¿Me cachai? A pesar de lo que diga Eh, la fórmula. Mira, voy de nuevo. yo siento que no entiendo muy bien la lógica de por qué se le resta la intersección de A y B, si es que se supone que eso está como incluido. Ya, mira, voy de nuevo. La fórmula, partiendo de la fórmula original, que es la de probabilidad de A inter B, nos está diciendo que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la unión, A unión B. Nosotros sabemos que esta probabilidad de la unión o es A, o es B, o es la intersección, probabilidad inter B. Ya esas son las tres opciones que tiene la unión. Y la probabilidad de que es unión, nosotros sabemos de que es todo el contenido que hay acá. O es A, o es B, o es todas. ¿Ya? Si nosotros despejamos la ecuación, podríamos específicamente dejar de que efectivamente acá va a ser menos, y esto va a ser igual, que sería la probabilidad de la unión, va a ser la A más la probabilidad de B menos la intersección, ¿ya? Pero esas son las tres opciones que nosotros tenemos, o es que ocurra una, o es que ocurra la otra, o es que ocurran en verdad las dos, ¿ya? Y si bien en esta fórmula uno le está restando la intersección, es lo que te está diciendo como lo que se desenvuelve o lo que el detalle de lo que estáis sacando de la unión, ya que es A o es B o son las dos. Esta sería la suma. Como acá solamente nos están diciendo que solamente un tipo de variante, que es decir, o es solamente va a ser la probabilidad de B, o es solamente, perdón, o solamente la probabilidad de A, o es solamente la probabilidad de B, sí o sí hay que volver a restarle esta intersección. Y es como una de las formas en que tú vayas a tener que expresar el ejercicio. Puede ser un poco confuso, pero siempre que tengáis que te preguntan solamente de una cosa en específico, o que puede ser una, o que puede ser la otra, a pesar de que la fórmula te esté diciendo que hay, no sé, pues la unión que puede ser la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos esta intersección, que tú sabes que significa que o va a ocurrir A, o que va a ocurrir B, o que va a ocurrir la intersección, hay que volver a restarle esta intersección para que te quede o solamente la probabilidad de A o solamente la probabilidad de B. Ah, ya. Mira, si te quedan más dudas, lo podemos ver al finalizando la ayudantía o ya de directo le podéis preguntar a la profe porque ella se maneja un poco más que yo en las detallezas que van a tener los ejercicios y ahí te podría quedar un poco más claro, ¿ya? Pero si queréis lo podemos ver al final. Sí, perfecto, me quedó claro igual. Ya, entonces, como les estaba diciendo, va a ser lo que tenemos que calcular, que solamente va a ser una, va a ser la probabilidad de la unión menos la probabilidad de la intersección.
¿ya? Y estos datos nuevamente los tenemos, que sería la probabilidad de A unión B, que sería de 0.325, menos la probabilidad de la intersección, que en este caso era 1 menos 0.175, y este valor es 0.825, 0.325. La probabilidad acá va a ser de 0.325 menos 0.825 y nos va a dar que es negativo, menos 0.5. ¿Ya? ¿Qué error ven acá? ¿Encuentran que hay algún error o no? No puede ser negativo. Entonces, ¿qué estaría extraño en nuestra fórmula que acabamos de escribir? ¿Deberíamos escribirla al revés? Así es. ¿Ya? Qué bueno que se dieron cuenta de ese detalle. Eso era lo que quería que se dieran cuenta. Voy a borrar estos ejercicios acá. Y sería la probabilidad de A inter B menos la probabilidad de A unión B. Y es 0.825 menos 0.325. Y dado que es exactamente lo mismo, nos da el mismo probabilidad de 0.5. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad de que un individuo solamente se contagie con un tipo de variante va a ser de 0,5. ¿Ya? Ya, habías dicho una pregunta que decía, en la B, ¿qué eliminamos? ¿Por qué eliminamos la intersección si dice al menos una? ¿Ya? Porque acá te están diciendo, o es una, o es la otra, o son todas. Eso es lo que significa la que es unión, ¿ya? O es una, o es la otra, o es todas, ¿ya? Solamente por eso. Y es lo que hay que seguir dentro de como la misma ecuación que nos están dando. Pero lo que tú tenés que tener en claro de lo que significa es, o va a ser A, o va a ser B, o va a ser las dos. En este caso se está restando la intersección, porque si tú te das cuenta, vas a tener acá todo lo que es A, ¿cierto? Vas a tener de nuevo todo lo que es B, ¿ya? Pero si te estáis dando cuenta, esta parte de acá la estáis contando dos veces, porque lo que es A y B va a estar con... A ver, tenemos todo lo que es A y tenemos todo lo que es B. Y una parte de lo que es A y B va a estar contenido dos veces. Y por eso se lo tenéis que restar, para que fuera la unión entre ambas dos. ¿Ya? Súper. La última nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo se contagie con la variante Omicron si es que un segundo individuo se contagió con la variante Delta? ¿Cómo escribirían esta parte del ejercicio? Acá nos están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que un individuo se contagie con la variante Omicron si es que un segundo individuo se contagió con la variante Delta? Ya que es A dado B, condicional. Como sabemos de que el evento que nos habían dicho es independiente, en este caso va a dar exactamente lo mismo si es que una persona se contagió con la variante Delta versus alguien que se haya contagiado con la variante Omicron. ¿Ya? Entonces, dado que son eventos independientes, ¿ya? La probabilidad de que uno se contagie con la variante Omicron, dado que otro se contagió con la variante Delta, nosotros vamos a tener que es la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿ya? Y en este caso nosotros sabemos que es 0.5 por 0.65, y en este caso nos da que es 0.325, ¿ya? Entonces la probabilidad de que uno se contagie, dado que dado que uno se contagió con uno y la otra se contagió con el otro, va a ser lo mismo. ¿En qué sentido estás diciendo de que
cambia algo en el ejercicio, que uno se contagie con uno y el otro se contagie con el otro. No, no hay que multiplicar nada más, dado que, como les había dicho antes, dado que es una probabilidad condicional y estamos adaptados en un ejemplo que es de independencia, siempre van a ir las probabilidades multiplicadas. Así que la ¿No me probabilidad de escucháis? Sí, sí, te escucho. Ah, ya. Es que entonces, por ejemplo, si fuese que se contagie con el Omicron, si el primer individuo se contagió con la Delta, es el mismo procedimiento. Claro, sí, sí es. Ah, ya, La perfecto. probabilidad de la intersección o la probabilidad condicional, en ambas va a ir la multiplicación de ambas. O sea, la probabilidad de A por la probabilidad de B o la probabilidad de A por la probabilidad de B. Se cumple la misma lógica. Y en este caso, dado que uno se contagió con una primera, con la probabilidad que el otro se contagie con la otra, va a ser la probabilidad condicional. Ya, ¿Bien ahí? perfecto. Sí, Súper. sí, gracias. El tercer ejercicio nos dice lo siguiente. Una plataforma de streaming ha hecho un estudio de su mercado, donde el 40% de las reproducciones han sido de películas de comedia, un 25% han sido películas de romance y el resto películas de acción. Se ha estimado además que entre las personas que han reproducido las películas de comedia, 25 eran mujeres, mientras que en el caso de las películas de romance, 65 fueron mujeres. En el caso de las películas de acción, las reproducciones hechas por los hombres triplican a las de las mujeres. La plataforma decide elegir a un usuario al azar para una nueva campaña de publicidad. ¿Ya? Antes de desarrollar el ejercicio, debemos hacer un diagrama de árbol y detallar cuáles son las probabilidades para poder aclarar como toda la información que nos están diciendo en un papel, ¿ya? Entonces, nos están diciendo, sea a las películas de comedia, sea B, películas de romance, y sea C, películas de acción, ¿cierto? En cada una de estas vamos a tener A, B y C. Ya la probabilidad específicamente que se hayan hecho películas de comedia es de 0.4, después tenemos de romance eran 0.25, y por lo tanto, como nos están diciendo que el resto fueron películas de acción, va a ser la suma de estas menos 1, porque nosotros sabemos que la probabilidad de todo va a ser, la suma de todas las probabilidades va a ser 1, entonces podemos descartarlo a partir de una ecuación, ya que sería 0.4 más 0.25 más C te va a dar 1, ¿ya? Entonces la restante nos va a decir que es 0.35, ¿ya? En cada uno de estos casos tenemos hombres y mujeres que han visto la película, ¿ya? Entonces acá tenemos hombre, mujer, hombre, mujer, hombre y mujer. Nos están diciendo de que entre las personas que han reproducido películas de comedia, el 25 eran mujeres, o sea, 25 eran mujeres, 0.25. Mientras que en el caso de las películas de romance fueron 65. Y en el caso de las películas de acción, los hombres triplican a las de las mujeres. Es decir, ¿cómo ustedes acá describirían la probabilidad de cuánto han visto hombres y cuánto han, como específicamente que los hombres triplican a las mujeres? ¿Cómo se les ocurre que tiene que ser esta ecuación? H es igual a 3M. H es igual a 3M. Súper. ¿Por qué? Si nosotros reemplazamos, por ejemplo, con 0.25, ya que las mujeres van a ser las 25 veces que han visto las películas, ¿ya? Siempre vayan en números del 0 al 1. Ya en este caso, 0.25 va a estar acá, 0.25, 0.5, 0.75 y el 1, ya que van a ser como las probabilidades que nosotros podemos tener para poder calcular cualquier ejercicio. Si multiplicamos 3 por 0.25, nos va a decir que es 0.75, ¿cierto? Entonces, el valor que ven las mujeres está triplicado, perdón,
el valor que ven las mujeres, que en este caso sería 0,25. Si lo triplicamos, nos va a dar el valor que son los hombres. ¿Ya? Entonces, hombres es equivalente a 3 veces lo que son las mujeres. ¿Ya? Entonces acá, si nos están dando el resultado, era 0,75, que lo definimos acá. ¿Ya? Nuevamente, como estas son probabilidades condicionales, podemos anotarlas como hombre o mujer, o hombre y hombre condicional, o mujeres, mujeres condicional, como ustedes desean. Como nosotros sabemos de que de nuevo, todas las probabilidades suman 1 y 1 menos la probabilidad te va a dar la probabilidad condicional, podemos ir buscando los distintos valores que tenemos adicionales. ¿Ya? En este caso acá nuevamente va a ser 0,75, 0,35 y 0,25 que lo habíamos calculado. ¿Ya? Entonces, acá nos están diciendo cuál es la probabilidad de que el usuario sea mujer. Es decir, nos están preguntando cuál es la probabilidad de esto. ¿Ya? ¿Cómo creen que debería escribirse la fórmula para nosotros encontrar qué es la probabilidad de que las personas hayan sido mujeres? ¿A partir de qué tipo de ejercicio? La probabilidad, nuevamente, la que estamos buscando son las probabilidades de las mujeres. ¿Puede ser unir todas las probabilidades? ¿Qué cosa? ¿Unir todas las probabilidades de la mujer? Perfecto. ¿Cómo unes todas las probabilidades de la mujer? ¿Sumarlas o no? Ya, pero ojo, acá tú ¿qué quieres sumar? ¿Este 0,25, este 0,65 y ese 0,25? No, pero primero había que multiplicarlo, ¿no? Sí, muy bien. Como acá tenemos distintas opciones y nos están preguntando de un como conjunto en general, estamos hablando de las probabilidades totales, ¿ya? De todo un conjunto que van a ser las mujeres, de un conjunto total, que son las películas, y cada una de las películas tiene distintas categorías, en cada una de estas categorías hay mujeres, y nosotros queremos saber ese valor en específico, ¿ya? Como bien ya lo habíamos visto en ejercicios anteriores, acá nosotros tenemos que multiplicar la probabilidad de como de la parte que vio, la probabilidad de las mujeres que vieron las películas de acción por todo lo que corresponde a las películas de acción. La probabilidad de la parte que vio las películas de las mujeres por lo de las mujeres y versus la probabilidad de las mujeres que vieron comedia por la probabilidad de que se ha visto películas de comedia. ¿Ya? Teniendo estas probabilidades sumadas y multiplicadas respectivamente, vamos a obtener la probabilidad total de lo que es las mujeres. ¿Ya? Como ese ejercicio de probabilidades totales, nosotros sabemos que se escribe como la probabilidad de m dado a por la probabilidad de a más la probabilidad de m dado b por la probabilidad de b más la probabilidad de m dado c por la probabilidad de c. ¿Ya? La probabilidad de m dado a, es decir, que la probabilidad de que las mujeres hayan visto películas de acción, nos estaban diciendo en el ejercicio que era 0,25, porque nos están diciendo, en el caso de las películas de acción, las reproducciones, acá, las personas que han reproducido películas de comedia es del 0,25, ¿cierto? Entonces las mujeres va a ser 0,25 por realmente lo que se reprodujo de películas de comedia, que es del 0,4, que está acá, por 0,4, más las películas de romance, que son 0,65 por 0,25, más 0,25 por 0,35. ¿Ya? Entonces, si sumamos y multiplicamos todo lo que nos están preguntando, que sería 0,25 por 0,4, más 0,65 por 0,25, más 0,25 por 0,35, vamos a tener la probabilidad de que efectivamente el usuario elegido sea una mujer, va a ser del 0,35. ¿Ya?
Finalmente podemos decir la probabilidad de que el usuario elegido sea una mujer es de 0.35, ¿ya? ¿Quedó claro de por qué se calculó de la forma que se tenía que calcular? ¿Y por qué estamos hablando de probabilidades totales? Súper. Les voy a hacer igual un dibujo. Acá tenemos el universo del streaming, ¿cierto? Y dentro del streaming hay 3 películas que se ven frecuentemente. Y en estas van a tener hombres y van a tener mujeres, hombres y mujeres, hombres y mujeres. Por lo tanto, de todo el universo que tenemos acá, que serían las probabilidades totales, hay que calcular específicamente qué corresponde a las mujeres. Y por eso se va multiplicando la probabilidad que hayan visto específicamente cierta categoría de película por la probabilidad que se vio la categoría de esa película en las distintas opciones, ¿ya? Después, la segunda pregunta nos está diciendo, dado que la campaña de publicidad será enfocada en películas de comedia, ¿cuál es la probabilidad de que el usuario elegido sea hombre? ¿Ya? ¿Cómo se calcula en este caso? ¿Alguien tiene alguna idea? Arriba que sea elegido hombre. ¿Cómo? Arriba, como es condicional, y arriba queda la variable de que sea elegido hombre y abajo que se enfoca en películas de comedia. Perfecto, súper. Pero, ¿a qué tipo de ejercicio nos estamos enfocando? Si estamos hablando de probabilidades totales y después nos están diciendo, dado que la campaña de publicidad, bla, 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 bla. ¿La de Valle? Claro, teorema de Bayes. Entonces, si el ejercicio nos está preguntando de la película que están enfocada en comedia, ¿cuál es la probabilidad que el usuario sea hombre? Nosotros sabemos que es A, dado, en este caso, mujer complemento u hombre, y esto se escribe como la probabilidad de hombre complemento dado A por la probabilidad de A partido en la probabilidad de los hombres, ¿cierto? Que serían las mujeres el complemento. En este caso, nosotros tenemos que calcular este valor, porque este no lo tenemos. Espérate. Este no lo tenemos, este lo tenemos y este tampoco lo tenemos, ¿ya? Pero este acá abajo sí es fácil de conseguirlo porque sí tenemos el valor de las mujeres. Por lo tanto, el mujeres complemento que vendrían siendo los hombres es 1 menos dicha probabilidad. Entonces, acá tenemos la probabilidad de que sea hombre, dado que ve las probabilidades de acción, perdón, de comedia por comedia, volvemos acá a nuestro diagrama de árbol y tenemos esta parte de acá, ¿cierto? Que va a ser el 0,75 por 0,4, partido en el 1 menos tanto, ¿ya? 0,75 por 0,4, valores sacados a partir del árbol, partido en 1 menos 0,35, ¿ya? Y esto acá nos da que es 0,3, partido en 0,65, y nos da que es 0,4615. Entonces, dado que la campaña de publicidad será enfocada en películas de comedia, ¿cuál es la probabilidad que el usuario sea elegido hombre? Es de 0,46. ¿Bien hasta ahí? Espero que sí. Y ahí el último ejercicio dice lo siguiente. Un jugador lanza un dado corriente. Si sale 1 o un número par, gana tantos miles de pesos como marca el dado. Pero si no sale un número par, pierde tantos miles de pesos como marca el dado. Determine la función de probabilidad, la esperanza y la varianza del juego.
Nuevamente, está como súper complicado lo que nos está pidiendo el ejercicio, pero para eso hay que ir anotando los datos, ¿ya? Nosotros sabemos que un dado, el dado acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Nos están diciendo de que va a ganar tantos miles de pesos como marca el dado, ¿ya? Es decir, nuestro valor X. La X van a ser los tantos miles de pesos que ha ganado. Entonces, si X sale 1, ¿iba a ganar o iba a perder? ¿Gana? Gana. Entonces son 1000 pesos que gana porque se ganan tantos miles como salga el dado. En el segundo caso van a ser 2000 porque es un número par y va a ganar tantos miles de pesos como marca el dado. Si son 2 por 1000, 2000. En el caso de 3, que es un número impar, va a perder 3000 pesos. En el caso del 4 va a ganar 4000 pesos. En el 5 va a perder 5000 pesos y en el sexto va a ganar, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que tiene un dado a que salga el 1? Un sexto. Un sexto. La probabilidad de que salga el 2. ¿No? También es un sexto. Exacto, todos son un sexto. Cada uno tiene la misma probabilidad de que salir, ¿ya? Un sexto por un sexto por un sexto. Entonces, la función de este juego sería todos los X por la probabilidad de que salga dicho número. En este caso va a ser 1000 partido en 6, 2000 partido en 6, menos 3000 partido en 6, 4000 partido en 6, menos 5000 partido en 6 y 6000 partido en 6. ¿Ya? Tenemos lista la función de probabilidad. ¿Cómo calculábamos la esperanza? ¿Se acuerdan? Es, Yo no me acuerdo. es la suma de todas las probabilidades, perdón, la suma de todos los valores que tenemos por la probabilidad de que salgan, que es exactamente lo mismo que la función, es decir, sumar toda la función para abajo. En este caso, tenemos que sumar 1000 partido en 6 más 2000 partido en 6 menos 3000 partido en 6 más 4000 partido en 6 más 5000 partido en 6 menos, perdón. Más 6000 partido en 6, ¿ya? Si sumamos todo esto, después ustedes si quieren lo pueden hacer a mano, la esperanza del juego va a ser de 833,33, ¿ya? Entonces tenemos la esperanza lista. Y la varianza del juego. ¿Cómo se calculaba la varianza? ¿Se acuerdan? ¿No? La varianza era lo mismo. La esperanza de los x al cuadrado menos toda la esperanza al cuadrado. ¿Ya? Acá, este dato, si se dan cuenta, lo tenemos. Solamente elevar este número al cuadrado. El que nos va a faltar va a ser la esperanza de los x al cuadrado. La esperanza de los x al cuadrado va a ser 1000 al cuadrado partido en 6 más bla, 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 bla,
los 6.000 al cuadrado partido en 6, ¿ya? Este es un número muy, muy, muy grande, pero nos da que es 31.000, mentira, son como 3.138.894,44, ¿ya? Eso es lo que nos está dando la esperanza de los x al cuadrado. Versus la esperanza al cuadrado en general va a ser el 833,33 elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, la esperanza de los x, perdón, la esperanza normal al cuadrado, nos va a dar que es 69439,438,89, ¿ya? Entonces, para calcular la varianza, va a ser el número grande que acabamos de calcular acá, menos este número, ¿ya? Por lo tanto, la varianza del juego va a ser de 3138894,44, ¿ya? También podemos sacar la desviación estándar, que si bien no lo están pidiendo, la desviación estándar, sé que está un poco feo, después se los voy a subir bonito. Nosotros sabemos que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Perdón, la raíz de la varianza, ¿ya? Y esto, si metemos este número enorme que acabamos de calcular acá, nos va a dar que la varianza del juego es de 1771,69. ¿Bien hasta ahí? Si se dan cuenta, este ejercicio, que es el de la variable aleatoria discreta, es solamente reemplazar números y conocer la fórmula. Es decir, conocer cómo se calcula la esperanza, que va a ser la suma de los x por las probabilidades que suceda, y la varianza sería la esperanza de los x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado. ¿Alguna duda o consulta que tengan? Yo ninguna. Súper. Bueno, entonces eso fue la ayudantía de hoy. Espero que haya quedado claro. Los que tengan dudas nos podemos quedar al final de la ayudantía para poder realizarla. Y que tengan una buena semana.